Pues les damos la bienvenida una semana más a las Creative Jams que la Academia Mexicana de Creatividad, en colaboración con la Universidad de la Comunicación, está llevando a cabo. Hoy tenemos el inmenso placer de que nos acompañe Marta Fontcuberta. Hola Marta, ¿cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo están todos? Buenas tardes por allí y buenas noches, 9 de la noche por aquí en Madrid. Muy bien. Marta, que la conocerán, de hecho vemos muchas caras conocidas aquí entre nuestros invitados, es una ex directiva de Coca-Cola que ya hace unos años tomó la muy interesante decisión de emprender una nueva aventura profesional, creo que con una vocación más humanista y creo que con una vocación más pensando en las personas. Ahora nos irá contando ella, solamente le recuerdo rapidísimamente cómo es el formato, por si tenemos a alguien nuevo que nos acompañe. Vamos a tener 30 minutos de conferencia o de plática de Marta y después habilitaremos el chat para las preguntas. Cualquier duda, cualquier comentario que quieran hacerle, luego lo platicamos con Marta. Sin más, bienvenida, un placer tenerte aquí y adelante. Vale. Bueno, pues un saludo para todos ustedes. La verdad es que me gusta mucho saber con quién estoy hablando, quiénes estamos aquí y en este formato se hace algo difícil, pero espero que podamos interactuar. Desde luego, esto que se dice, me siento como en casa, bueno, pues estoy en mi casa. Cumplo hoy el 31º día de confinamiento, así que aquí fuerza para todos. Por ahí sé que algunos más que están conectados desde Milán llevan todavía más tiempo. Esto es duro, pero bueno, muchas cosas también aprendiendo. Esto también ayuda. Yo sé que ustedes están en la hora de la chela, yo estoy en la hora del vinito aquí en España, así que le echaremos un traguito de vez en cuando. Y bueno, sobre todo, antes de nada, lo primerísimo, dar las gracias. Dar las gracias a la academia. Alejandro me llamó hace unos días y me dijo, oye, ¿qué onda? ¿Qué te parece si tenemos un ratito de charlar contigo? Y bueno, pues en estos 31 días hay tiempo de pensar, de leer, de escuchar, de recibir tantas cosas, ¿verdad? Me imagino que ustedes están igual. Y lo que pretendo aquí es pues, contarles un poquito lo que ahora mismo está pasando por mi cabeza y hacerles a ustedes preguntas. Quiero confirmar que se está escuchando bien. Alejandro Pitu, ayúdame por favor a entender. Se escucha ¿Sí? perfecto, se te ve Ah, perfecto, se ve la presentación perfecto, todo en aquí orden. Ya vamos. tenemos más de 100 personas aquí con nosotros. Estupendo. Y les voy a pedir, porque ya saben, ¿no? Esto es lo clásico que hacemos aquí, conversaciones desde la cámara. Les voy a pedir a todos que se hagan con un cuaderno, un papel y con una pluma, porque esto no solo va de escuchar, va también de participar y de participar pensando. Ojalá, ojalá que en esta presentación ustedes pues también pongan parte de contesten a una parte de preguntas y se contesten a sí mismos preguntas que surgen en este momento. Y a lo mejor la primera pregunta que han tenido es, esta tipa, ¿por qué hace que esto se llame empathy for the devil? ¿No? Ni siquiera sympathy. Bueno, yo lo primero decirles... Aquí los lyrics, para que los puedan ir leyendo, que seguramente no los han tenido en cuenta. A ver si encuentro el sitio donde es. Bueno, seguro que ustedes tienen unas bocinas mucho mejor que este sonido para que cuando quieran lo vuelvan a leer y disfrutar. Pero cuando pensé en hablarles, no sé, me vino de repente esta canción a la cabeza. No soy una super fan friki de los Rolling. De hecho, justo hace 2 días escuché que han tenido que cancelar su gira. Y sí, probablemente hubiera ido a verles, ¿no? Pero me pareció que es una canción en la que los lyrics hablan de algo en el que uno se debate entre lo bueno y lo malo, el yin y el yang,
el poder, la fuerza que todos tenemos, ¿no? Cómo se puede llevar hasta el lado más diabólico o hasta el lado más humanista y más poderoso, ¿no? Entonces, creo que nos encontramos en una situación en la que esta canción nos puede hacer recordar la fuerza y la fuerza llevada a mala dirección nos puede llevar al agujero más negro y llevada a una buena dirección pues nos puede llevar a salir de aquí, si no triunfantes, por lo menos con un gran aprendizaje. Así que vamos con ello y les voy a contar un poquito mis pensamientos. Aquí les dejo también mi correo y les dejo obviamente el LinkedIn, nos encontramos todos pues por aquí, por cualquiera de estos dos lugares. Si quieren, después de esta charla me pueden encontrar y podemos charlar, etcétera, etcétera. ¿Sí? Bueno, Alejandro me presentó y bueno, por si acaso, para un poco clarificar y qué hace esta mujer hablándonos, qué es lo que ha hecho antes, tal, pues me gusta tener en un solo slide, ver que vean un poquito pues de dónde vengo, cuál es mi camino y quizá eso les ayude a entender lo que les quiero contar, ¿no? Parte de mi carrera, la mitad de mi carrera la dediqué a trabajar en agencias de publicidad, como creo que gran parte de esta audiencia de hoy, en el mundo de la creación. Yo estaba más trabajando desde el planning y luego de ahí pues me pasé a lo que ya decimos al otro lado, ¿no? Al anunciante. Trabajé desde España un tiempo y trabajé en Coca-Cola España para luego saltar a hacer mi carrera internacional. Y ahí pues tuve la gran fortuna de vivir 6 años en México, que considero mi segundo país. Adoro México, amo México y bueno, lo tengo en mi corazón forever. Pero de ahí tuve que salir rápido, bueno, después de 6 años tuve que salir hacia Atlanta y después, como decía Alejandro, pues decidí meterme en un territorio pues como más sobre el detrás del escenario, ¿no? Y trabajar sobre todo con marcas e individuos en un rol más de coach, ¿no? Soy una persona curiosa, me gusta mucho formarme constantemente y bueno, pues no sé si podrán leer ahí, pero tengo formaciones en diferentes temas, obviamente de coaching, pero también de Agile, por ejemplo, y también todo lo que es relativo a digital y transformación digital. Así que eso es un poquito donde me encuentran. ¿Sí? Bueno, enough about me. Esto decirles que es el último proyecto en el que he estado trabajando, que realmente justo el coronavirus ha cortado el proyecto y ahora lo tenemos en stand-by, pero es un proyecto muy bonito de Samsung y de tecnología con propósito, un proyecto local en España, que es donde resido yo ahora mismo. Y bueno, pues para un poco que contarles en lo que estaba hasta que todo esto se paralizó, ¿no? Que también es, bueno, parte de mi vida. Por último, y para contarles, yo tengo una filosofía que la estoy contando aquí por todos los mercados en los que trabajo, que le llamo el alebrije thinking. Entonces, en pocos países me van a entender también como ustedes qué quiere decir este concepto, que lo he acuñado personalmente y es un poco la mezcla de todos los animales que uno lleva dentro, ¿no? Me considero afortunada de haber podido vivir muchas experiencias y en mi día a día pues practico mucho el alebrije thinking, es decir, que no se esperen que esto que les vaya a contar tenga ninguna etiqueta publicitaria o de coaching o de gestión de negocios porque es una mezcla de todo, ¿sí? Y bueno, pues en la mezcla y en la no etiqueta pues yo me lo paso bien y vivo entretenida. Pero vamos a hablar de lo que nos lleva, que es la situación actual, y vamos a hablar de curvas, ¿no? Hay millones y millones de gráficos en estos días, en todas las noticias, en internet. Les he puesto en casi todos los slides la URL de donde he sacado la información por si les interesa revisarlo más. Este lugar en concreto, este site, es muy interesante porque según hace uno mouse over, va cambiándote y va diciéndote qué países y en qué velocidad, ¿no? Aquí estamos viendo cómo, por un lado, en un eje tenemos los días que llevan de confinamiento y, por otro lado, el número de afectados, ¿no? Entonces, aquí tienen el vistazo del mundo latino, que, curiosamente, en México no aparece.
Y bueno, pues ustedes ya saben que hay un tema que son los datos que es complicado de manejar, ¿no? Pero esta es una curva de las que estamos escuchando todos los días, esta es una información que nos está entrando. Y este señor es un señor muy interesante. No sé si alguno de los que están por aquí lo conoce. Seguro que si hay alguien conectado de España, no tiene duda de quién es. Es el representante de Sanidad, el portavoz de Sanidad en España, y ha sido famoso y conocido como el chico de la curva, ¿no? Porque nos ha explicado a todos en qué demonios significa esta curva de afectados que queremos conseguir aplanar y en la que estamos todos pendientes todos los días de a ver cuándo se cambia la tendencia de la curva, ¿no? Entonces, parece que la onda de estos días va de curvas y yo quiero hacerles reflexionar sobre la conexión entre todo esto que estamos viviendo, todo este subir y bajar, este especie como de, ¿no?, de roller coaster de emociones y de situaciones, con el mundo de la empatía, ¿no? Y por eso, de ahí que la charla la estoy llamando Empathy for the Devil, porque al final tenemos a nuestro demonio, el coronavirus, y tenemos algo con lo que podemos trabajar y ayudarnos, que es la empatía. Fíjense todas las palabras que están relacionadas con la empatía. No sé cuántos de ustedes se atreverían a decir que entienden y conocen perfectamente exactamente qué es la empatía. Yo para ello les tenía preparado aquí un vídeo, pero como hemos estado probando y no funciona, ya que está hecho con link a internet, lo que sí le voy a pedir a Alejandro o al equipo de la academia es que en el chat les pongan el link, no para que se lo vean ahora, es un vídeo bastante, son como 5 minutos, pero es una científica explicando qué es la empatía. Pero no se preocupen porque yo les voy a contar lo que creo que en este momento es más interesante de entender de la empatía, ¿no? Entonces, vamos a ver, yo no sé si alguna vez se han planteado la diferencia entre empatía y simpatía, ¿no? Aquí les doy unas cuantas pistas, pero a lo mejor no sé si lo habrían pensado. ¿Cuál es realmente la diferencia? Yo creo que cuando nos dedicamos a un negocio de la comunicación y un negocio de hablarles a personas, es vital que entendamos que si manejamos nuestra empatía, en una situación como la actual podremos ganar mucho más conexión con todo el resto. Y entonces, desde ahora les voy a pedir que saquen ese papel que les pedí y esa pluma y les voy a hacer pensar. Les voy a hacer pensar en en un familiar, el que ustedes decidan, en un amigo y en una marca, ¿sí? Les voy a dejar un tiempito, no se preocupen, pero también es importante que sea el top of mind, o sea, lo que primero les salga. Piensen en un familiar, piensen en un amigo y piensen en una marca. Y me tienen que identificar un familiar, un amigo, una marca en cada uno de los 3 estadios, ¿no? En la simpatía, en la empatía y en la antipatía. Entonces, un truco muy claro es, simpatía es cuando tengo una persona con la que me estoy comunicando, ya sea en un 1 a 1 o ya sea en una distancia, que pienso igual que esa persona y siento igual que esa persona, ¿no? Normalmente, pues es la relación más clásica dada entre alguien muy cercano, ¿no? Pero fíjense, muy interesante, la empatía se trata de utilizar tu capacidad de entender los sentimientos del otro a pesar de que tú pienses de una manera diferente, ¿sí? Se entiende la diferencia. Entonces hay un ejercicio de sacar tus juicios y de sacar tu forma de valorar lo que esa persona está haciendo o está pensando y conseguir sentir lo que esta persona siente, ¿no? Entonces, la empatía, piensen en qué personas ustedes no coinciden en pensamientos o en qué marcas ni siquiera coinciden en la propuesta que plantean, ¿no? El value proposition, pero por otro lado, sí son capaces de sentir lo que esa marca, esa persona, esa familia me está contando cuando me cuenta algo, ¿sí?
Y ahí es cuando están practicando la empatía. Obviamente la antipatía, todos sabemos un poco qué es, pero es interesante ver que sale de una manera como muy de estómago, ¿no? Muy visceral. Entonces, antipatía y simpatía, dos elementos que funcionan casi de una manera instintiva. Empatía, lugar donde desde el mundo de la comunicación encontramos verdaderamente la conexión, y es la conexión de las emociones, ¿sí? Entonces, ¿han tenido ya tiempo para pensar en un familiar, un amigo o amiga y una marca? Que luego, si quieren, en la conversación de después, hablaremos de ellos. Me encantará que me den alguna reflexión sobre este pensamiento que acaban de tener ahora mismo, ¿sí? Y fíjense, esto les va a ayudar. Seguro que todos, pues si no lo han visto, por lo menos la recuerdan, esta película fantástica de Inside Out, en la que tenemos las 5 emociones básicas de todos, ¿no? Miedo, ira, asco, alegría y tristeza. Fíjense que esos son como las emociones más básicas, pero les he puesto debajo algunas pequeñas pistas de cómo pueden también identificar otras emociones que a veces las nombramos y no tenemos tan claro que están dentro de esa emoción básica, ¿no? Una propia crítica, un crítico pues está de alguna manera en la emoción básica de la ira, o si te sientes agobiado, que es muy probable que en estos momentos haya mucha gente que se pueda sentir un poco ansioso y agobiado, pues es el miedo lo que nos provoca ese agobio, ¿no? El asco está más relacionado con temas organolépticos, pero también, como no podría pasar con una decepción, por ejemplo, ¿no? Y en la alegría tenemos todos estos valores tan deseados de felicidad, de amor, de optimismo. Y, por ejemplo, pues en la tristeza, pues obviamente, pues ¿quién no en este tiempo pues ha sentido algo de tristeza, ¿no? Entonces, todo esto son emociones que se las traigo aquí a colación porque es interesante entender, y vuelvo al chat de antes, en que se han pensado en las personas, en concreto las personas, el familiar, el amigo y la marca con la que empatizan, si han sido capaces de sentir la emoción de esa marca o de esa persona. Si es una persona que en ese momento está triste, si ustedes son capaces de empatizar con esa tristeza, aunque en ese momento ustedes no estén tristes. Y bueno, y se preguntarán, ¿qué hago yo contándoles todo esto? Relacionado con el COVID y con dónde estamos, pues el tema es muy claro. Estamos en un momento en el que esta curva está ocurriendo. Aquí es donde se juntan las curvas y la empatía o las emociones. Me gustaría que en el chat, aunque yo no lo estoy viendo en este momento, alguien se atreviera a decir de qué es esta curva, ¿no? Es una curva clásica del estudio de un momento clave, que es el momento del duelo. ¿Okay? Entonces, esta es la curva analizada en la que se pasa por una serie de fases de duelo. Y en el momento en que estamos viviendo ahora es un momento clave de duelo. Fíjense que tenemos hecha incluso una curva para analizar el momento del duelo del COVID. Y entonces, en estos 15 minutos que nos quedan, vamos a ver un poquito los diferentes ejemplos de emociones por las que vamos pasando, ¿no? Entonces, está primero la emoción de la negación, ¿no? Cuando uno recibe un gran palo, una gran mala noticia, lo primero que hace es, pues muy probablemente, negarlo. Entonces, aquí ustedes, sobre todo los que están en México, seguro que en este momento les estoy levantando una serie de emociones viendo este cartel que yo personalmente cuando lo vi desde ya mi estancia de confinación en Madrid, dije, Dios mío, esto no puede estar pasando. Y la verdad es que no me lo podía creer. También tengo, no sé si la fortuna o la desventaja, porque ahora mismo tengo chats de bastantes lugares del mundo, de tener chats de México. Entonces esta doctorcita que está ahí no sé si es en Ciudad Juárez o bueno, pues también están negando muchas de las situaciones que parece que están pasando por ahí, ¿no? Entonces, esto es una emoción que ocurre y hay mucha de la comunicación que sobre todo inicialmente en el duelo ocurre, que es la negación, incluso información oficial como estamos viendo aquí.
Pero fíjense la gran diferencia cultural. En un país como Alemania, la señora Angela Merkel, en el día 10 de marzo, donde todavía no se había comenzado en Europa la confinación, o el confinamiento, Merkel dijo públicamente que probablemente 60 o 70% de la población de Alemania se contagiaría. Fíjense la diferencia de planteamiento, ¿no? Entonces, Alemania, la verdad es que a día de hoy es un país que está teniendo unos resultados muy buenos al trabajo sobre el virus y en el que desde el principio ha primado algo que ha sido la transparencia y el no ocultar la fragilidad. Y fíjense, justo ayer leía este artículo y me parecía muy interesante para compartírselo. En la revista Forbes habla de, son 3 y 4, 7 países dirigidos por mujeres. Y con esto no quiero hacer un alegato de que solo en lugares donde dirijan las mujeres están bien los gobiernos en este momento, que tampoco, pero lo que sí quiero hacer una reflexión sobre el pensamiento femenino o la sensibilidad de manejar un gobierno desde un pensamiento mucho más humanista. En estos 7 países ha habido medidas muy claras en las que se ha hablado con honestidad desde el principio, no se ha ocultado el riesgo, no se ha ocultado la debilidad, la vulnerabilidad que en ese momento tenía incluso el propio gobierno. Y eso es algo que al final siempre ha tenido una buena repercusión. En algunos de estos países se ha mostrado incluso muchísima empatía con su población. Creo que es en Noruega, donde incluso la propia líder del gobierno ha hecho comunicaciones directas a los niños para que entendieran la situación, generando esa empatía. Y luego algo que no podemos obviar y es el uso interesante y directo de la tecnología. Seguro que han escuchado cómo en Corea del Sur han utilizado tecnología, pero Taiwán es, si quieren investigar más sobre eso, Taiwán es el lugar donde se toma como referencia mejor utilizar la tecnología sin caer en el supercontrol como pasó en China. Entonces, sigamos en nuestras curvas de las emociones y vamos a la siguiente fase, que es la rabia. ¿Vale? Entonces, cuando uno ha recibido esta noticia, primero la niega, luego ya la asume y tiene mucha rabia. De estos hay millones de contenidos, ya se pueden, ustedes vayan pensando en todo lo que les ha entrado por su WhatsApp, por sus chats. Pero les quería sacar aquí la nota de humor, ¿no? Y la nota de humor, no sé cuántos conocen al dúo dinámico. El dúo dinámico es una pareja que allá por los años, no sé si son 70, pues estuvo muy de moda en España y entonces tienen una canción que se llama Resistiré, que aquí se ha convertido en el himno, sobre todo todos los días a las 8 de la noche cuando los ciudadanos salimos a nuestros balcones y aplaudimos a todos aquellos que están dejándose la piel para cuidarnos, ¿no? Entonces, uno de los memes que a mí personalmente más gracia me han hecho es este, en el que se los dejo para verlo. Siempre, siempre resistiré para seguir viviendo. Entonces, bueno, esto es lo que pasa cuando uno ya está como enfadado con la vida, ¿no? Que hasta la canción que más emociona a los ciudadanos a las 8 de la tarde, hay alguien que se le ocurre la idea de decir ya no puedo más de ella, ¿no? Si van a ir a escucharla, les animo a que escuchen la versión actual que está ahí, les dejo la referencia está bueno, tienen donde sea, pero en Spotify y está creada por un montón de artistas actuales, ¿no? Pero sin duda la rabia es uno de los elementos clave. Hay muchísimos contenidos relacionados con la rabia también contra el poder, el gobierno, las decisiones. Pero es una emoción que realmente no nos hace evolucionar. Entonces, vamos a ir pasando a la siguiente. Dentro de la rabia hay un tema interesante y es analizar cómo también ha habido esta visión, ¿no? De que la naturaleza, el planeta, de alguna manera se ha liberado con toda esta situación.
incluso, no sé si conocen este vídeo, no se lo voy a poner todo entero, pero es un vídeo italiano sobre la Tierra, hablando a los humanos, ¿no? Y entonces... Fermatevi. Semplicemente. Alt. Stop. Non muovetevi. Non è più una richiesta. È un obbligo. Sono qui per aiutarvi. Questa montagna russa supersonica ha esaurito le rotaie. Basta aerei, treni, scuole, centri commerciali, incontri. Abbiamo rotto il frenetico vortice di illusioni e obblighi che vi hanno impedito di alzare gli occhi al cielo, guardare le stelle, ascoltare il mare, farvi cullare dai cinguettini degli uccelli, rotolarvi nei prati, cogliere una... Bueno, no les sigo porque es bien largo, pero como ven es el planeta pues, con una voz femenina que está hablando todo lo que los humanos, pues bueno, hemos hecho en este planeta y lo que el planeta ahora nos está diciendo, ¿no? Entonces es interesante ver cómo esta rabia también se ha visualizado y se ha contado en historias, en contenidos, desde el lado del propio planeta, ¿no? Y después de la rabia viene el miedo, ¿no? Entonces en el miedo, bueno, pues también esto lo habrán escuchado, lo habrán sentido ustedes mismos, ¿no? Como no, ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué nos va a pasar? Obviamente pues hay gente que por su condición o por ser más grandes o por condiciones de salud han pasado más, o están más en esta etapa del miedo, ¿no? Pero yo creo que aquí es interesante ver contenidos que se han hecho que partiendo del miedo han generado primero un conocimiento, porque el miedo, que siempre está valorado como una emoción un poco negativa el miedo es un gran estimulador del cambio y es un gran estimulador del necesito mover ficha, ¿no? Entonces, bueno, pues no sé si conocen este vídeo de una especie como de rapero profeta americano que se llama Prince AI y me parece súper interesante, así que si este sí se lo voy a poner en su extensión. Are you scared yet? They say this thing, it kills your immune system, attacks your lungs, makes it hard to breathe, and it's spreading like wildfire, causing havoc. Your friends and family are gonna get it if they don't already have it. It's tragic, I tell you, madness. Scientists say old people get it worse, but most get it eventually. They say this is new, but no. This has been around for centuries. Look at history, it's just a different name, a different strain. And now there's no way to contain it. It infects the rich, poor, young, old, the unknown, the famous. It's dangerous. Everyone's on edge, locked inside of their homes nervously. Borders are closed, countries declare state of emergencies. Grocery stores are empty. Nobody's praying in church. The world has gone to crap. No wonder toilet paper sold out first. The stock market crashed. Thousands laid off work. Hand sanitizer is going for $1 million a squirt. You better not sneeze, because no one's going to say God bless you. They might even arrest you. I don't mean to stress you, but washing your hands obsessively in the restroom will not protect you. Friends, I'm not talking about coronavirus. Now this is a virus even more deadly. The F virus. You've seen it. It spreads every minute like an epidemic. It lives on surfaces, most commonly remote controls, TV screens, cellular phones. It makes you desperate. Doctors say every time you scroll down your feed, you get reinfected. It invades the brain, and when it mutates, it turns into hatred and blame. China did it. No, Italy did. No, Iran, no, Spain. Oh, I didn't make it clear? The F virus, ladies and gentlemen, is fear. But don't be afraid. Despite what you hear or see on your TV, there is good news during this tragedy. To fight loneliness, people are performing concerts on their balconies. The UAE sent aid to Iran. Japan donated supplies to China for free. Written on them was a poem that said, "We are waves from the same sea." Listen to me, like every tragedy, we can let this destroy us, or we can use it to our benefit and repair relationships,
with our sisters and brothers, wipe away silly grudges, because when it's all said and done, all we ever really had in this world was each other. So yes, let's flatten the curve and expand our hearts. Let's social distance, boost our immune systems, be mindful of where we put our hands, but also where we put our attention. Be alert, not fearful, because the F virus is a pandemic easily transmitted. If you contract it or exhibit symptoms, we recommend immediately dialing the hotline of a level-headed friend. If you are exposed through your TV, change the dang station. Decontaminate yourself through dance, laughter, and meditation. 2020 has been morbid. From Kobe to COVID, may we use these tragic moments to finally wake up to what's important. Right now, tell someone that you care for them. Yes, right now, tell them that you cherish them. If they are not in the same room, ring them up and tell them you will always be there for them. Because together is how we will rise above. The only vaccine for this F virus and every other virus is love. Bueno, ¿cómo se queda uno después de ver esto? No sé lo que piensan, pero para mí ha sido de lo mejor que he visto. Primero, para informar y educar, generar el miedo necesario para que la gente reaccione y también generar el conocimiento de qué hacer y subir la emoción hacia lo positivo, ¿no? Así que como vemos, el miedo, bien contado, ayuda para pasar a la siguiente fase, que es la aceptación. Eso sí, la aceptación de algo que no es fácil, y aquí lo estamos todos viviendo, día 31 en mi casa, travesía del desierto. Y fíjese, me parece interesante el también ver cómo dentro de los aprendizajes que están ocurriendo es el tema de la digitalización, ¿no? Cómo muchísimas compañías no habían entrado en la transformación digital y pues les madrugaron con el virus, ¿no? Con el COVID, porque realmente no tuvieron la capacidad de trabajar, pues de mantener los equipos trabajando en home office, ¿no? Entonces, aquí es el momento en que uno hace análisis y saca conclusiones y aprende. Muchos aprendizajes, mucha necesidad de moverse rápidamente, ¿no? Esto es algo que lo rescaté ayer y dije, anda, qué curioso. Justo antes de que empezara todo el tema del coronavirus, pude asistir a unas conferencias, un refresh de contenidos de la escuela ISDI, que la conocen ustedes también desde México, escuela nativa digital en la que yo también me formé. Y me gustó ver cómo hasta una de las personas que yo más admiro en pensamiento y en entendimiento a futuro, Javier Rodríguez Zapatero, nos hablaba de la previsión de cuál sería la siguiente revolución industrial, ¿no? Después de la última de la comunicación, estamos en la revolución industrial ahora de la robótica, de la inteligencia artificial, en el 2020, y como que todo esto ya cambia estos mapas, ¿no? Que lo que pasa es que estamos todos aprendiendo, incluso aquellos gurús que o eran capaces de ver el futuro nunca previeron esto, ¿no? Esto es un cisne negro que ha roto todas las previsiones, ¿no? Entonces, educar es uno de los elementos claves en este momento. Y les voy a compartir otro vídeo. Bueno, por supuesto, uno puede educar desde lo básico, ¿no? Yo la verdad es que tengo que decirles que me he reído con Susana a distancia. No sé si ustedes han reído o no, luego lo charlamos, pero yo sí me he reído. Pero bueno, es una información que de alguna manera ayudará a un nivel básico, ¿no? No sé si conocen este vídeo que se ha hecho en Ohio, en el departamento de Ohio, el departamento de salud. Está creado por una agencia que he estado investigando sobre ellos, yo no les conocía, es una agencia de marketing experiencial y son un poco frikis así de la tecnología. Y bueno, aquí se lo pongo porque la verdad es la mejor demo que he visto en todo el tiempo del COVID. Ahí va. A ver. Ay, no, se fue. A ver.
Este es un link, no se lo voy a poder poner. Pero bueno, si como están viendo aquí el titular, Ohio Department of Health, si se meten en YouTube lo van a encontrar, aunque pone aquí Vimeo, yo creo que también en YouTube está. Y les animo a que lo vean porque es una perfecta demostración en un escenario como de 2 metros por 2. He estado viendo fotos del making of y entre 2 personas, 8 horas, colocaron un montón de presas de ratones y de pelotitas de ping pong y demuestran con toda claridad lo que ocurre cuando se mantiene la distancia, a la diferencia de resultados respecto al contagio, ¿no? Así que una vía de comunicación gubernamental, educativa, extraordinaria, excelente, en este caso sobre Estados Unidos. Y bueno, y pasamos ya a la última fase en la que pues estamos como en los aprendizajes. Entonces ya hemos aprendido y ya empezamos a ver actuar. Ya el bloqueo de todas estas emociones nos lleva ya directamente a actuar y en la actuación pues la verdad es que hay maravillas ocurriendo ahora mismo. Yo en este slide les he querido un poco salpicar algunas. De hecho, mira, aquí en la derecha arriba ven algo que seguro que Jorge en esta semana les va a contar, que es, lo leí el otro día, y Payasos sin Fronteras, haciendo que todos en nuestras mascarillas tengamos una sonrisa. Es verdad, cuando uno sale a la calle con la mascarilla es una sensación como de fin del mundo, ¿no? De futuro distópico horrible. Y entonces esta sonrisa solo, yo la llevo desde hace unos días y realmente yo noto que cambia en la empatía, en la comunicación con los demás, ¿no? Pero incluso un post tan sencillo como el que ven aquí a la izquierda, no sé si cuántos de ustedes conocen a Macaco, ¿no? Un cantante y a mí me gusta personalmente mucho. Me encantó este post, ¿no? Que dice: las personas jóvenes bellas son accidentes de la naturaleza, pero los ancianos bellos son obras de arte. Hay todo un aprendizaje del valor de los ancianos y de la tercera generación, ¿no? De darle mucho más valor y de cuidarlos, ¿no? Por supuesto, hay grandes iniciativas con muchísima financiación detrás de compañías como la de Bill Gates y Mastercard. Y también pues, hay marcas que están haciendo alianzas muy interesantes con ONGs, ¿no? Para realmente, no sé si conocen el anuncio de Budweiser, de This Bad's for You, pero llevado a todos, como homenaje a todos los que están entregando en este momento en Estados Unidos, ¿no? Entonces, bueno, hay millones de ejemplos interesantes sobre acciones, algunas más comunicativas y de subir el ánimo, otras más ejecutivas y de generar financiación o generar cambios reales en lo que está sucediendo. Si quieren, luego en el ratito ahora que charlemos, pues podemos hablar de alguna más. Y bueno, realmente lo que sí que al final les quiero compartir, porque probablemente en este ciclo que hemos estado siguiendo de las emociones en la curva del duelo, ¿no? En nuestra curva nuestra, no la del COVID, sino la del duelo, lo que ocurre muchísimas veces es que uno vuelve para atrás, ¿no? Y hay algo que te ocurre y de repente te toca la rabia y entonces vuelves al principio. O algo que ocurre a alguien, un ser muy querido, y te toca o el miedo o la tristeza y vuelves a empezar, ¿no? Entonces, la realidad de la experiencia del duelo es así. Y lo que me parece también todo un arte del uso de la empatía es cómo manejar el comunicar a la gente cuando sabemos que todos a los que estamos hablando están en esta maraña de emociones y de sentimientos, ¿no? Cómo poder hacer las cosas bien sin caer en generar daños emocionales según el estadio en el que estén las personas, ¿no? Y dicho esto, pues casi ya voy a pasar a abrir la ronda de charlar, diciéndoles simplemente como mensajes últimos y para seguir haciéndoles pensar que, como han visto, la realidad es neutra. La realidad es neutra, pero somos nosotros los que, según nuestra percepción, saltamos a un lado o a otro de la curva, porque la realidad es neutra. Me gusta esta frase de Krishnamurti que dice: cuando abrimos la boca
para describir lo que vemos, nos describimos a nosotros mismos, porque realmente en nuestra representación de nosotros mismos está, pues, cuáles son nuestras emociones. Y les animo también a que se contesten a esta pregunta. ¿Con qué gafas están, con qué lentes, tendría que haber puesto aquí, que gafas es en español, de España, con qué lentes llevan puestas hoy, ¿no? ¿Dónde están en este momento? Es más, les hago una pregunta más profunda y la que no me tienen que responder, pero por favor, en algún momento de este tiempo de confinamiento, respóndansela a sí mismos. ¿En dónde quieren estar? Cuando acabe todo esto, ¿cómo quieren ser recordados? ¿En qué zona de estas tres? ¿La zona del miedo, la zona del aprendizaje o la zona del crecimiento? ¿En cuál de las tres quieren ustedes haber estado deambulando en este tiempo? ¿Sí? Bueno,